esto es Diálogos y Debates. Bienvenidos. Este es el tercer programa al aire. Gracias por su acogida a este espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre temas importantes para el país. Queremos aportar para encontrar acuerdos mínimos y para eso dialogar y debatir es valioso. Vamos a dedicar la siguiente hora a conversar con invitados de gran perfil sobre el emprendimiento en el Ecuador. Debate que continuará en la plataforma virtual Ecuador Decide con 2 voces adicionales. Llegaremos a ustedes además con más información sobre el tema emprendimiento gracias a los diferentes medios del Grupo El Comercio, donde los tópicos que aquí se planteen van a seguir abordándose desde varios enfoques. Arrancamos entonces. Somos un país de potencial emprendedor. ¿Qué hacer para aprovecharlo al máximo? Las mediciones internacionales revelan que un alto índice de emprendimiento existe en el país, pero también altos niveles de fracaso y de deserción. ¿Qué se requiere en el Ecuador para que esta realidad cambie? Emprendimiento, emprendedores, son palabras que suenan en las propuestas de gobierno, en los proyectos de las autoridades nacionales y locales, en el discurso y en los planes de gremios y empresas, en las universidades y en los planes de vida de las nuevas generaciones. Pero ¿cuán desarrollado está el emprendimiento en el Ecuador? ¿Es el emprendimiento un camino para conseguir el desarrollo económico? ¿Es un tema de normativa, de incentivos, de formación y capacitación? Hoy lo analizaremos con nuestros invitados. Para poner el tema en contexto, les invito a ver un video con información muy interesante. Presten atención. Ecuador es el país con el índice más alto de actividad emprendedora temprana en América Latina y uno de los países con mayor actividad emprendedora del mundo. De acuerdo con el informe del Monitor Global de Emprendimiento 2016, 1 de cada 3 adultos en el país ha desarrollado actividades relacionadas con crear un negocio o ya tenía uno de menos de 4 años de existencia, lo cual ubica al Ecuador sobre naciones como Colombia, Perú y Chile. Según el estudio GEM 2016, en términos de actividad emprendedora temprana, Ecuador está por encima de países vecinos, reconocidos por su desarrollo industrial y su potencial exportador, y que ocupan puestos más altos en el índice de competitividad global, en el que Ecuador se encuentra en el puesto 97, mientras que Chile en el 33, Colombia en el 66 y Perú en el 72. Si bien Ecuador tiene alta actividad emprendedora, al mismo tiempo presenta dificultades para hacer negocios, lo que podría explicar que sea un país con alta deserción empresarial. El informe Doing Business 2017 del Banco Mundial habla de la dificultad para conformar una empresa en Ecuador, 48,5 días, mientras que en países como Nueva Zelanda tarda apenas medio día. Existen otros factores que complican el inicio y la sostenibilidad de emprendimientos, como por ejemplo la tramitología, la falta de financiamiento especializado o capital semilla, la falta de capacitación o formación en temas relacionados con el manejo de negocios y el marco legal, y la falta de mercados o canales de distribución. El emprendimiento sostenido es una herramienta eficaz para el desarrollo, sin embargo, las cifras de los últimos años en el Ecuador demuestran que 74% de negocios nuevos y 65% de establecidos no generan empleos y solo 1/3 del total genera entre 1 y 5 plazas de trabajo. Finalmente, según datos de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, en Ecuador solo 3 de cada 10 emprendedores logra consolidarse en el mercado. La mayoría de ideas no logra establecerse y vencer el conocido Valle de la Muerte. Contamos con la presencia de 4 invitados, a quienes agradecemos mucho por acompañarnos. Milton Maya, asesor de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, entidad financiera pública, especialista en desarrollo regional y rural y en economía social y solidaria, investigador, consultor y docente universitario. Camilo Pinzón, presidente de la Corporación para el Emprendimiento y la Innovación del Ecuador, economista con especialización en desarrollo, gobernanza y gerencia pública, actual director de EDES Business School de la UTPL. Guido Caicedo, director y fundador del Centro de Desarrollo de Emprendedores y parte del equipo investigador del Global Entrepreneurship Monitor, GEM, docente universitario y fundador del Club de Emprendedores de la ESPOL.
Luis Hinojosa, subdirector del Fondo Ecuatoriano Popular en Progreso, fundación privada con finalidad social auspiciada por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Síganos en Facebook Live y en Twitter en las direcciones y con los hashtags que aparecen ahora en pantalla. Bueno, entremos en materia entonces. Están aquí nuestros invitados, a quienes les agradecemos muchísimo por su asistencia a dialogar sobre el emprendimiento. Y Guido, quiero empezar preguntándote a ti, como parte del equipo que ha hecho la investigación, que dice que somos un país que tiene una alta actividad de emprendimiento temprano, pero también una alta deserción. Me parece que es importante atar esta realidad también al concepto inicial. ¿Qué es el emprendimiento? ¿Qué es el emprendimiento? Bueno, hay muchas definiciones, ¿no? Depende mucho de bajo qué perspectiva se ve. Incluso los investigadores tienen muchas definiciones, pero en general es la creación de valor, logrando los recursos que uno tiene. O sea, yo no tengo recursos, quiero crear valor, lo creo y lo ofrezco al mercado y alguien me da algo en consecuencia. Ahora, viéndolo de manera general, un emprendedor social es emprendedor porque genera valor, no un retorno de dinero, pero genera valor a la sociedad. También tenemos el intraemprendedor. Dentro de una organización genero valor, aunque no es mi empresa, pero estoy generando valor. Entonces esa es la definición más general. Y la otra cosa importante es que hay varios tipos de emprendimiento. Hay el emprendimiento innovador, de alto crecimiento, usualmente asociado mucho al desarrollo en los países. Está también el emprendimiento de subsistencia, el cual también es sumamente importante, sobre todo para las generaciones que siguen, porque un emprendedor de este tipo logra darle pan a sus hijos, lograrle educación a sus hijos, y estos emprendedores de la siguiente generación o profesionales de la siguiente generación va a generar desarrollo al país. Entonces es importante entender también que hay, es todo un espectro del emprendimiento. Y cuando ustedes miden ese nivel de actividad emprendedora en el país, ¿a qué emprendimiento se refiere? Nos referimos al emprendimiento empresarial, o sea, quién está involucrado en una actividad de negocio. Okay. ¿Sí? Entonces ahí hay un buen nivel, hay un buen indicador, pero también ese buen indicador le sigue a continuación un nivel de fracaso también importante. Ya lo vamos a analizar. Sí, lo que pasa es que hay que entender también que la actividad emprendedora de los países, esto es un estudio de la población. Entonces no se va a las empresas, se va al ciudadano y se le pregunta, ¿usted está involucrado en una actividad emprendedora? Y por lo tanto está toda la gama de emprendimiento. Y hay que entender que el emprendimiento es un ciclo, el emprendimiento es una causa, pero también es una consecuencia. Cuando la persona no tiene un ingreso que le alcanza o no tiene un empleo, muchas veces se ve forzado a emprender. Entonces hay un ciclo de causa y efecto que ocurre entre el nivel de desarrollo del país y la actividad emprendedora. Perfecto. Me detuve aquí un poco para tratar de poner en contexto en relación a los datos del tema, pero Luis, me parece importante tener el criterio tuyo como director del Fondo Popular en Progreso, que trabaja con organizaciones sociales y algunas organizaciones que representan a personas con vulnerabilidad económica. ¿Qué es el emprendimiento? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Cómo promueven la actividad emprendedora desde ahí? Nosotros consideramos que el emprendimiento es toda actividad en la cual se pone una iniciativa y se juega un riesgo. Y por lo tanto también se agrega valor. Desde el lado económico hay que agregar valor. Y cuando trabajamos con las organizaciones, siempre para una mejor comprensión decidimos diferenciar el emprendimiento, que es prenderse en algo, prenderse empresarialmente, a decir lo contrario, que sería emprendo y miento, que suele suceder cuando en muchas organizaciones populares, campesinas, se emprende algo con mucha ilusión, se quiere jugar los riesgos, pero se termina pronto. Dame el ejemplo de un emprendimiento que ustedes han promovido desde la FEP. Por ejemplo, una gran experiencia que es muy conocida a nivel nacional que hemos apoyado son los emprendimientos de Salinas de Bolívar. Los quesos. Todos los quesos, pero no solo los quesos, los chocolates, los embutidos, las mermeladas, los turrones, diversas actividades que generan recursos para la asociación, para la cooperativa, pero también para las familias,
y que han surgido de iniciativas en las cuales las personas quieren jugarse riesgos y que han apostado todo lo de sí, a pesar de que algunos dirían que es imposible. Ustedes de pronto podrían conocer Salinas de Bolívar y dirían, aquí no se podía haber emprendido. Y sin embargo se ha emprendido y existen 23 cooperativas que han logrado generar recursos para muchísimas familias y que después se han constituido en ejemplo para otras comunidades cercanas y para otras propuestas a nivel nacional. Perfecto. ¿Cómo entendemos desde el ámbito del financiamiento a muchos proyectos, que es el que tú estás involucrado? ¿Qué es el emprendimiento para usted? A ver, yo considero que el emprendimiento es una forma socioeconómica que parte desde el emprendimiento individual, familiar y asociativo. Entre el asociativo tenemos las organizaciones comunitarias, asociativas y cooperativas, con la particularidad de que, si bien es cierto, lo tienen presente el riesgo, lo que ellos minimizan el riesgo, porque tratan de satisfacer sus necesidades económicas, sociales, productivas, ante las fallas del mercado y las fallas también del Estado. Entonces son emprendimientos que actúan desde una perspectiva muy creativa. Por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas de producción, que ante fallas del mercado, ante las fallas también del Estado, estos lograron resolver a través de la autogestión esta relación de pertenencia, de compromiso, de solidaridad, que minimizaron los riesgos. Entonces, yo creo que habría que matizar el tema de lo que es el emprendimiento empresarial, lo que es el emprendimiento socioeconómico y poniéndole de por medio lo que es el riesgo. Minimizan el riesgo como, por ejemplo, la propia economía campesina. La propia economía campesina son unidades no mercantiles, son unidades semimercantiles, porque producen para su consumo y el resto, lo que sobra, va al mercado. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Es minimizar los riesgos del mercado, pero sí logran satisfacer las necesidades y el autoconsumo de estas lógicas. Perfecto. Desde la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, Camilo, que tú presides, ¿cómo se entiende el emprendimiento? ¿Qué es lo que se quiere hacer al promover esta actividad y al decir damos soporte y potenciamos a los emprendedores? ¿Qué es ese emprendedor? Bueno, muchas gracias. Complementando lo que ya han mencionado, yo quisiera enfatizar el para qué sirve el emprendimiento. Creo que en concepto estamos todos de acuerdo. Y el mismo estudio que se mencionaba al inicio dice que hay dos tipos de emprendimientos: emprendimiento de subsistencia y emprendimiento por oportunidad. Todos son buenos porque generan una base social productiva, pero donde lo que hay que preguntarse es qué tipo de emprendimientos son los que generan realmente impacto en la sociedad, generando riqueza, generando empleo, transformando estructuras económicas y permitiendo que los países entren, digamos, en sendas de desarrollo económico. Y esos son los emprendimientos de alto impacto. En ese sentido, lo que busca la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, que para los que no conozcan es una red de instituciones del sector público, del sector privado y de la academia que tienen algo en común, que creen que potenciando el emprendimiento y la innovación podemos apoyar a que el país se desarrolle de mejor manera. Y eso es lo que nos mueve. Y hay que entender que cuando alguien arriesga algo, no siempre es fácil cubrir esa etapa inicial. Y lo que nosotros utilizamos es un paradigma que lo tomamos de experiencias de distintos países, pero creo que Ecuador ha liderado en buena manera el ejercicio, es el hecho de construir ecosistemas. Y la mejor forma de entender eso es el clima, es cuando uno pone una planta en algún sitio, no solamente necesita el suelo, necesita el sol, necesita el agua, etcétera. Para que estos emprendimientos de alto impacto se desarrollen necesitan un entorno. Y este entorno no se da por decreto. Hay cosas que se hacen por decreto y hay cosas que se hacen porque el entorno te permite a través de decisiones irte desarrollando. Y lo que la AI busca es justamente desarrollar ese entorno. Ejemplo de un emprendimiento de alto impacto y de un ecosistema que le ayude. Mira, tenemos varios ejemplos.
algunas características. Lo primero es que son emprendimientos que cuando yo recuerdo algunas de las situaciones, empiezan con algo, con una idea bastante inicial, bastante dispersa, y poco a poco, en la medida en que el mercado va aceptando esta propuesta, tienen altas tasas de crecimiento. Entonces es una característica muy importante. Los niveles de crecimiento de estos emprendimientos tienen que superar el 30, 40, 50, hasta más del 100%, aunque nos parezca raro. Casos que hemos tenido, por ejemplo, tenemos casos del té Runa, por mencionar uno, que hace muchísimos años tomaron la guayusa de la Amazonía y bueno, hoy en día es una empresa configurada. Tenemos casos como el de Pacari, hoy en día tenemos casos como el de TPT, que también está en el mundo del té, tenemos casos en el ámbito de tecnología, tenemos casos en el ámbito de turismo, en fin. Son tantos nombres que me vienen a la cabeza que no quisiera centrarme solo en uno, pero tienen estas características. Y lo importante es que empezaron 1 o 2 personas y hoy en día ya dan empleo a varias personas, generan impuestos, pagan impuestos, contribuyen al fisco, y también por eso creo que es importante mencionar que el apoyar el tema del emprendimiento no tiene que ser visto como algo light o como una cosa más que hay que hacer. Realmente es algo que debe estar en el centro de las políticas públicas de desarrollo económico, porque es algo en lo que definitivamente en los últimos años el Ecuador no ha podido demostrar una política exitosa en relación a otros países. Y eso es lo que ha dicho el presidente en su oferta de campaña, promover y apoyar el emprendimiento joven especialmente. En las mediciones del índice GEM, que tú promueves, que tú trabajas, que tú lo conoces, ¿cuál es el tipo de emprendimiento que se ve que estamos desarrollando con con números muy positivos, inclusive más positivos que economías más sólidas que las nuestras, pero también con poco tiempo de vida? No superamos ese valle de la muerte que se entiende. Descríbeme un poco, ¿cuál es ese tipo de emprendimiento? O sea, realmente no es muy alentador en esa parte el resultado, porque y justamente una de las conclusiones que frecuentemente comentamos en el lanzamiento del GEM no se trata de cantidad, se trata de calidad. Y ciertamente en el país los emprendimientos que más se dan son los que menos impacto causan, pero también es porque vienen de subsistencia, vienen de mejorar los ingresos. Entonces son típicamente servicios al consumidor, tiendas, peluquerías, este tipo de cosas. Hay un gran volumen de eso. Y realmente cuando uno ya estudia el emprendimiento a nivel de la población, lo que ve es que es un reflejo realmente de la población. O sea, en términos de, uno dice, bueno, ¿qué tantos universitarios emprenden? Muy pocos. Pero la pregunta es, bueno, ¿cuántos universitarios también hay en el país? Y hay una serie de correlaciones con la realidad del país. Realmente la situación de los emprendimientos se ve muy relacionada a eso. Es por eso que es importante, yo no sería tan pretencioso decir que podemos construir un ecosistema, pero lo que sí es que los diferentes actores tenemos que facilitar que ciertos tipos de emprendimiento ocurran con más frecuencia y con mayor cantidad, sin descuidar a los otros, porque una de las cosas importantes en el tema de emprendimiento es, no se trata solamente tampoco de enfocarnos en los de alto impacto, se trata de enfocarnos en todo el espectro, desde el emprendedor popular que está tratando de darle una mejor vida a su familia, hasta las grandes corporaciones, que para nosotros pueden ser grandes, pero con el contexto de la competencia en Latinoamérica son pequeños y quizás no son los más innovadores en Latinoamérica. Recordemos que como país también queremos tener una balanza comercial favorable, queremos tener productos para exportar, queremos darle valor agregado a los productos, no depender de los factores extractivos, ¿no? Como así y eso es el tener más emprendedores exitosos de alto impacto que vayan transformando también esa matriz productiva. Correcto. Eso es el producto de tener una política que fomente el emprendimiento, que se hagan empresarios, que generen empleo, que paguen impuestos, que logren exportar, etcétera, etcétera. Desde lo que hace el FEP, ustedes trabajan 45 años con grupos vulnerables, ¿cómo hacer que los emprendimientos se conviertan, me refiero a los que ustedes promueven,
se conviertan en un factor de desarrollo también para la sociedad, o son un factor de desarrollo para la sociedad. Tal vez ahí señalemos 3 elementos. El primero, el que consideramos nosotros como propuesta de desarrollo. No es solo el desarrollo económico, es una propuesta de desarrollo integral, basados en la Popular Progressio, que es la encíclica de la cual nosotros tomamos el nombre. Consideramos el desarrollo como el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas. Por lo tanto, implican otros elementos. Y en ese sentido también los emprendimientos no son solo económicos. Tienen que ver con lo social, tienen que ver con lo cultural, tienen que ver inclusive con lo político, con lo asociativo. Y entonces, cuando hablamos de emprendimientos, debemos fomentar una propuesta de desarrollo integral. Que tome en cuenta a los unos y a los otros. Que eso a los unos y los otros. Un elemento. El otro elemento es que los emprendimientos también, para los sectores populares, y sabemos que la mayoría de la población ecuatoriana, casi el 67% de la mano de obra, está en las micro, en las pequeñas y medianas empresas, está tomada en cuenta esta población. Entonces, los emprendimientos sirven también para que la gente salga de la pobreza material decimos, pero también de otro tipo de pobrezas. Y el otro elemento que es clave considerarlo en esa propuesta de acompañar a los emprendimientos es que tiene que ver con el tema de generar nuevas propuestas para el Ecuador, para el país. Por lo tanto, la asociatividad, lo que hemos llamado la economía popular y solidaria, el crear relaciones sociales que son solidarias también y que permiten ayudar a muchísima más gente. Bueno, para seguir analizando entonces este tema vamos a volver del corte comercial en un instante. Les invito a ver un nuevo video que nos muestra, entre otras cosas, cómo ha avanzado la propuesta de promover el emprendimiento en el gobierno del presidente Lenín Moreno. El plan de gobierno de Lenín Moreno contiene propuestas concretas para incentivar el emprendimiento, enfocadas en la creación de instrumentos financieros y a través de incentivos de generación de empleo. Promoción en las zonas rurales, fomento al empleo juvenil, facilitación y apoyo en el inicio y el planteamiento de estrategias a largo plazo son algunas de las propuestas. En un sondeo de opinión realizado por la firma Proyelítica en septiembre del 2017, se consultó sobre el avance del tema en los primeros meses de gobierno e incentivar el emprendimiento. 18% de encuestados en Pichincha, 14% en Guayas y 9% en Manabí consideran que se ha avanzado mucho en el incentivo al emprendimiento. 28% de encuestados en Pichincha, 41% en Guayas y 24% en Manabí considera que se ha avanzado algo. 28% de encuestados en Pichincha, 31% en Guayas y un 37% en Manabí cree que se ha avanzado poco. Y un 23% de encuestados en Pichincha, un 10% en Guayas y un 17% en Manabí consideran que no se ha avanzado nada. Se preguntó también sobre la facilidad o dificultad para ponerse un negocio en su provincia y las respuestas fueron las siguientes. 13% de encuestados en Pichincha, 17% en Guayas y un 22% en Manabí considera que es fácil ponerse un negocio en su provincia. 86% de encuestados en Pichincha, 76% en Guayas y 58% en Manabí consideran que es difícil ponerse un negocio. Mientras que 20% en Pichincha, 29% en Guayas y 29% en Manabí consideran que la primera razón que limita el emprendimiento es la falta de dinero o capital semilla. 16% de encuestados en Pichincha, 23% en Guayas y 19% en Manabí consideran que el principal límite es la dificultad para obtener un crédito. La iniciativa del Dicho al Hecho, liderada por el Grupo Faro y en trabajo conjunto con la Academia, en su monitoreo de las propuestas de campaña identificó los siguientes resultados tras los primeros meses de gobierno. 1. No se identifican acciones para la construcción de una política pública integral de apoyo para el inicio y sostenibilidad de emprendimientos. 2. Se califica como satisfactorio la inclusión de instrumentos financieros. El estudio identifica que se requiere, además de un mecanismo de acceso al financiamiento, un sistema de apoyo continuo con miras a la sostenibilidad de los negocios. Y tercero, con relación a los incentivos para la creación de empleo, la evaluación arroja un promedio de calificación de indicadores de medianamente satisfactorio.
Podríamos resumir entonces que es medianamente satisfactorio el nivel de cumplimiento de esta oferta de campaña, y ahí se establecen, y por eso, Milton, quiero preguntarte que la falta de financiamiento, las dificultades para acceder a los instrumentos financieros y la sostenibilidad en ese aspecto es una de las carencias que nos lleva a esa calificación. ¿Cómo ven ustedes desde la Corporación de Finanzas Populares este tema? Sin duda hay un salto cualitativo muy importante en el tema de las finanzas populares y solidarias. Con la Constitución del 2008 se abrió un gran espacio para visibilizar a este sector, a las cajas de ahorro y crédito, a los bancos comunales, a las cooperativas de ahorro y crédito, que son estructuras mucho más cercanas a la problemática de los emprendimientos, sobre todo de las áreas urbanos marginales y rurales. Y de ahí la importancia en este marco de aprobación, cómo la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias se inserta en esta dinámica, ¿no? Trata de acoplarse la oferta de los servicios financieros de la corporación hacia la demanda de estas organizaciones. La corporación es una estructura de segundo piso que trata de ser un aliado estratégico de las cooperativas de ahorro y crédito, de todo el sector financiero popular y solidario, para que estos a su vez canalicen los recursos a los emprendimientos de estos Pero ámbitos. ustedes han visto una actividad ahí desde las cooperativas, desde este sector de promoción al emprendimiento a través de la financiación. Sí, sin duda, ¿no? Uno tiene que reconocer que el emprendimiento es muy heterogéneo y diverso, que no está especializado, sino que, como yo había señalado anteriormente, diversifica esos riesgos y por lo tanto es de multipropósitos. Y entonces, en este sentido, la corporación lo que hace es flexibilizar toda esa oferta de servicios para que las cooperativas apuntalen estos procesos de crecimiento y de acumulación de estas estructuras, ¿no? Sea productivas, de comercio, de consumo, entre otros. Siempre está pendiente el proceso de crecimiento de estas organizaciones. ¿Es suficiente, me pregunto yo, Guido, tanto en el caso de la economía popular y solidaria, una asociación de comuneros o de agricultores que encuentran una manera de hacer una producción comunitaria y de comercializar mejor un producto? Y tienen el financiamiento para eso. ¿Eso les potencia como emprendimiento necesariamente? ¿Qué es lo que se necesita para tener una política pública de emprendimiento eficiente que tome en cuenta este mundo, digamos, de las economías más pequeñas, más rurales, populares, solidarias y el llamado emprendimiento de alto impacto que puede potenciar empresarios, exportación, etcétera? Es una pregunta difícil porque tiene muchas variables. Sí. Pero lo que puedo decir es esto: el financiamiento no es suficiente. Ciertamente el financiamiento es importante, pero, por ejemplo, en el emprendimiento de alto impacto o de crecimiento, notamos mucho problema también en el entorno de soporte y de apoyo al emprendedor, en términos de cómo llevo ese emprendimiento a otro nivel. De hecho, incluso nosotros en SPOL, hay emprendimientos que hemos tratado de ayudar, incluso moviéndolos a otro ecosistema, en otro país, para que luego vuelvan con cierto expertise y cierto know-how de ese entorno para que luego sigan desarrollando su negocio. Entonces, yo creo que es importante en una política de gobierno cómo financiar a los actores que promueven el emprendimiento o que apoyan el emprendimiento, cómo entrenar gente. Por ejemplo, se pide, en años anteriores se ha estado pidiendo que las universidades abran incubadoras en diferentes provincias y ciudades, pero nunca se ha hablado de, bueno, cuál es la capacidad que ellos realmente tienen para hacerlo. Tienen gente con experiencia, formada, tienen un presupuesto, tienen parte de su presupuesto asignado para hacer eso. Entonces no es tan simple como decir, hágase, apóyese y se va a apoyar. Entonces, pienso que hay bastante trabajo que hacer en esto. Una cosa importante fue Banco de Ideas. Yo creo que Banco de Ideas fue un programa en CENESID que tiene una buena intención. En la implementación hay una serie de problemas, pero hay una buena intención. Pero parte de lo que hay que construir es, bueno, ¿cómo construyo estas redes de apoyo? Esta capacitación, este entrenamiento. No se trata solo de los emprendedores, se trata también de la gente que apoya a los emprendedores. Está con las competencias necesarias realmente para llevar a esos emprendedores a otro nivel. Y una última cosa que quería decirle, también relacionarnos más con los otros países que ya tienen experiencia en el tema. Aprender mucho de ellos, no tenemos que inventarlo todo.
Camilo, ¿qué dirías tú que esos otros países que han hecho experiencias y pasos exitosos para promover el emprendimiento tienen que nos falta a nosotros? Aparte del financiamiento, ¿qué más se necesita? Mira, esto es un tema que es importante abordarlo, porque cuando yo veo los avances que se mencionan desde el punto de vista del sector público en relación al tema de emprendimiento, creo con toda honestidad que no estamos entendiendo el problema. No solo que el financiamiento no es suficiente, sino que el tipo de financiamiento que se está promoviendo sigue centrado en temas tradicionales crediticios, que en el ámbito de la economía popular y solidaria están muy bien y permiten dinamizar una economía y es excelente para una sociedad, pero jamás se pueden desarrollar emprendimientos de alto impacto basados en mecanismos de financiamiento tradicionales. Entonces, ese es el primer punto y creo que ahí esto nos desarrolla una serie de otros problemas. Un problema, por ejemplo, la institucionalidad. No existen fondos institucionalizados para que, por ejemplo, se conecte la investigación de las universidades con prototipos y propuestas de desarrollo de emprendimientos que incorporen conocimiento y alto valor agregado. Hay una desconexión de la institucionalidad en el ámbito público y también en el ámbito de las universidades. No existen instrumentos claros de fomento. Se crean instrumentos, después se retiran, se crean otros, se ponen capacidades en unos sitios, después en otros. Entonces eso genera confusión al emprendimiento y por eso al emprendedor, y por eso es que nosotros a través de la I hemos tratado de articular una serie de servicios. Luego está todo el tema del marco normativo. Y ahí comparándonos con los otros países, tenemos un retraso importante en los elementos en los cuales el marco normativo un país debe considerar. No puede ser posible que el Ecuador esté en los últimos lugares en el ranking de generación de innovación del mundo. ¿Y por qué está en esos lugares? Institucionalidad, baja generación de patentes, baja cooperación de las empresas con las universidades para generación de iniciativas, en fin, una serie de cosas. Entonces, y dentro del marco normativo, se ha hecho todo un esfuerzo muy grande en el tema del diálogo, se ha hecho un esfuerzo realmente grande a nivel nacional para construir propuestas, se han presentado esto a las distintas autoridades, pero para que exista diálogo tiene que haber escucha. Y para que exista esto, tenemos que sentir que algo estamos avanzando y la verdad es que a pesar de que hay muy buena predisposición de las autoridades, debo reconocerlo, al momento de dialogar sobre estos temas, al momento de la ejecución hay muy poca concreción sobre estos temas a pesar de que existe propuesta. Entonces, para poder entender el problema del emprendimiento, no solamente se trata de sacar algunas políticas públicas, tenemos que entender que si no tomamos esto como un tema prioritario, no vamos a generar una transformación en todos los ámbitos de la economía. Yo estoy de acuerdo, no solamente es un tema de economía, es de todo el impacto en la sociedad. Y para que esto se dé, tiene que haber crecimientos, voy a utilizar esta palabra con mucho énfasis, desproporcionados. O sea, crecimientos desproporcionados en algunos sectores de la economía de un país. Puede ser esto en agronegocios, puede ser esto en tecnología, y esto no está pasando. Y hasta que esto no esté pasando, no podemos estar tranquilos porque simplemente ha salido una política nueva de créditos blandos para cierto sector. Simplemente los resultados no se están viendo y es importante que esto sea acogido. O sea, esto tiene que tener otra escala. Es otra escala. Otra escala y un nivel de concreción acorde a esa gran escala. Así es. Yo me pregunto una cosa, retomando el tema de los quesos salineritos y todos los productos en Salinas de Ibarra. De Bolívar. De Bolívar, Salinas de Bolívar, rectifico, Salinas de Bolívar. Una pequeña población rural que no tenía, digamos, mayores posibilidades económicas dentro de la agricultura tradicional, altos índices de pobreza, de pronto empiezan en el tema de los quesos y otros productos. Eso sí ha transformado la economía de esa población, la ha transformado radicalmente. Si ponemos el ejemplo de la innovación del emprendimiento de alto impacto, quizás no ha sido suficiente para incidir en la transformación o en la influencia económica de la economía del país, pero sí ha incidido en la economía del sector, y eso sin duda es importante. A tu juicio, ahí, aparte del crédito, del financiamiento,
¿Qué más se necesita para tener muchos Salinas de Bolívar en muchos ámbitos de las economías populares y solidarias que reconocemos su importancia? Nosotros vemos que se han hecho algunos avances significativos con el anterior gobierno, y en esta oferta que se está haciendo creemos que todavía hay ciertas deudas pendientes, especialmente con los sectores de la economía popular y solidaria. El tema del crédito que estamos hablando es una preocupación grande, porque las tasas de microcrédito, por normativa, hasta llegan al 30%. ¿Qué negocio de microemprendimiento puede tener márgenes de un 30% para poder pagar estas tasas? Esto tiene que cambiar. No puede ser posible que a los más pequeños se les cobre las tasas más altas, volviendo al crédito. Pero nosotros sentimos importante, trabajamos también en capacitación, tenemos una fundación educativa, y sentimos que es importantísimo la tecnificación de los jóvenes. Muchísimo queremos formar bachilleres y después profesionales, pero que no se insertan en la realidad local y que no tienen alternativas para una producción. Entonces tenemos muchísimos profesionales universitarios que después no encuentran trabajo y no pueden volver a hacer lo productivo. O sea, el proyecto de fortalecer la educación técnica también del gobierno se debería atar es fundamental, al emprendimiento. Pero tenemos la deuda que no tenemos ahora quien haga. Todo lo que era el SECAV en su tiempo, ahora está pendiente todavía de toda esta formación técnica que tenemos. Pero tenemos también todos los temas de trámites, por ejemplo, a nivel de las organizaciones populares, los temas de registros sanitarios para los alimentos son un problema todavía, tienen un costo alto y tienen trabas para hacerlo. Los temas de seguimiento en la agricultura, todo el tema de agrocalidad, hemos creado una institucionalidad a veces que es grandísima en relación a lo que debería ser el fomento. Tiene una iniciativa más de control. La propia Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se afinca más en el tema del control y tiene 3 o 4 veces más fuerza y presupuestos que lo que es el Instituto de Economía Popular y Solidaria, que es el que debe fomentar y ayudar a que se generen nuevos emprendimientos. Entonces vemos que existen algunas deudas. El tema de fomentar redes asociativas, el tema de vincular a estas redes a propuestas productivas grandes, coincido en eso, debemos hacer propuestas productivas grandes que generen desarrollo local y transformaciones en los territorios, pero estas van ligadas también a la exportación. Claro. ¿Cómo proteger a los pequeños productores cuando existe una importación y de muchos sectores se quiere fomentar una importación de cualquier lado que desbarata propuestas alternativas que se están creando en el país? ¿Cómo proteger? ¿Cómo liberar? Igual se tienen que pagar impuestos, los pequeños emprendimientos también tienen que pagar impuestos. ¿Cómo darles incentivos tributarios o incentivos de otro tipo? Entonces, vemos que hay algunas deudas todavía pendientes, pero que no corresponden solo al Estado. Son los distintos actores. Nosotros hablamos como una organización de la sociedad civil que apoya, existen muchas organizaciones, hay las organizaciones que deben seguir trabajando en estos temas, las universidades, los propios emprendedores, y juntos, los propios empresarios, o cerca, por lo los menos. propios empresarios grandes, las grandes empresas deben vincular a las pequeñas empresas en esta red de alternativa de generar. Esa es justamente trabajo. la red que entiendo se promueve desde la EI. Claro, hay una red de 90 actores que han impactado en más de 3.000 emprendedores. Entonces, hay que saber vincularlos, ¿no? Y eso está bien. Pero, insisto, hay una serie de problemas que no están siendo abordados desde la política pública. Por ejemplo, ustedes mencionaban que parte del tema de emprendimiento es tomar riesgos. Y estamos hablando de casos exitosos. Pero ¿qué pasa cuando quiebran? Claro. ¿Qué pasa cuando arriesgan absolutamente todo? Las personas en el Ecuador, después de que han quebrado en un emprendimiento en cualquier ámbito, son tratadas como personas indeseables, cuando esto en otros países ya ha sido solucionado. El tema de la cultura, en la educación, en fin, hay una serie de temas de los cuales tienen que ser abordados.
¿Deben haber subsidios a los créditos, al financiamiento? Sin duda, pero yo quiero retomar una partecita Claro. de que en sí el crédito no resuelve los problemas estructurales que tiene los emprendimientos y la economía popular y solidaria. Se requiere capacitación, asistencia técnica, manejo de la información, mayor percepción de la dinámica de los mercados, entre otros. Y en esa perspectiva, sin duda que hay que hacer un esfuerzo sincrónico entre la macroeconomía y la visión sectorial y en la microeconomía. O sea, lo macro, lo meso y lo micro tienen que estar totalmente sincronizados de tal manera que se optimice de mejor manera los recursos a todos los ámbitos, ¿no? Y esto no es un solo tema de la política pública, sino también de todos los actores que estamos inmersos en el desarrollo. Y en este sentido, claro que sí, la Corporación Nacional de Finanzas Populares, muy vinculado a esta lógica, a esta dinámica del emprendimiento, promueve el crédito, amplifica la cobertura de servicios, sobre todo en los territorios, con tasas de interés subsidiadas, ¿no? Con servicios financieros y servicios no financieros, capacitación, asistencia técnica, dotación de tecnología y de sistemas informáticos para mejorar el desempeño de estos actores. El subsidio tiene que ser explícito e implícito, y esto implica, digamos, acuerdos a todo nivel, ¿no? Mayores niveles de coordinación. Si esto es que en el sector público todavía falta esta sincronía entre lo que hace el Instituto de Economía Popular y Solidaria con, que sería la parte productiva, de comercio, de consumo, y lo que hace el sector financiero, ¿no? Se necesita mayor empatía en ese lado. Pero sin duda que desde la política pública en este gobierno el tema del subsidio está muy presente, y la corporación ha canalizado en estos últimos 10 años cerca de 1.100 millones de dólares a casi 600.000 emprendimientos, y esto es importante, ¿no? Y a través de más de 250 cooperativas. Esta sincronía es importante porque desde ahí se debe gestar una política pública como también debería ser, con este ejemplo, el monitoreo. ¿Qué pasó con esos emprendimientos? Ese nivel de, digamos, de éxito, de sostenibilidad, etcétera. Vamos a pasar a la propuesta en el último corte. Vamos a seguir conversando. Volvemos en un momentito. El reto es pasar a la propuesta y lo vamos a hacer en un momento con nuestros invitados. Estamos de vuelta. Recuerden seguirnos por Facebook Live y en Twitter con los hashtags que aparecen en pantalla. Camilo, hay una ley que se está cocinando, sí, que creo que se sigue cocinando, que está un poco largamente cocinada, una ley para promover justamente el emprendimiento. Esa puede ser una propuesta que apuntale este desarrollo del que hemos hablado tan necesario. Sí. Aquí una aclaración, porque cuando hablamos, digamos, con el sector público, se tiende a confundir, y sin decir que un instrumento es mejor que el otro, lo que son incentivos para fomentar, por ejemplo, los temas de economía popular y solidaria, de lo que es una ley para potenciar emprendimiento de alto impacto o empresas de alto crecimiento. Lo que entendemos que ya hay instrumentos jurídicos que se están trabajando, que promueven y protegen la economía popular y solidaria, y está muy bien, pero la deuda está en esos emprendimientos que son de rápido crecimiento y que generan este impacto en la economía. Ya mencionamos algunos ejemplos. Y esta ley topa 4 temas principalmente. El uno tiene que ver con la capacidad de reemprendimiento, es decir, ¿qué pasa con estas empresas que toman riesgos, fracasan y quieren volver a reemprender? Eso es un tema que tiene que ser acogido y solucionado a través de este marco jurídico. Lo segundo tiene que ver con la institucionalidad, ¿sí? Necesitamos una institucionalidad que permita y facilite la cooperación público-privada. Salir de este esquema donde solamente se podían implementar estos instrumentos desde el sector público. Es articulación. Los países que han progresado en esto tienen instituciones sólidas y cooperan público, privado, academia. Lo tercero tiene que ver con el fomento. Y son incentivos para que tanto el sector privado como el sector público puedan generar
recursos, subsidios, que creo que no hay que tenerle miedo a esa palabra, para poder promover emprendimientos de alto impacto y entender que esto es un buen negocio para la sociedad, porque haces una inversión inicial con recursos públicos para poder potenciar empresas que en un futuro van a pagar más en impuestos de lo que han recibido a través de los recursos de la sociedad. Pero eso hay que canalizarlo y generar y a través de una institucionalidad clara. Y también hay que generar los incentivos a las empresas que quieren apoyar a los emprendedores, que quieren apoyar este tipo de cosas y generar los incentivos. Hoy en día, tanto empresas que quieren donar, por ejemplo, fondos de capital semilla a instituciones, organizaciones sin fines de lucro, son todavía considerados gastos no deducibles. Y lo único que estamos pidiendo es que eso se consideren como gastos deducibles, porque apoyan el desarrollo de la sociedad. Y el otro es el ámbito de los inversionistas. Imagínense lo que es que los inversionistas, además de que toman riesgos de invertir en empresas donde la probabilidad de que quiebren es muy alta, además tiene una tasa impositiva que comparada con otros países es de las más altas del mundo, y además todos los temas de intentos de estos de levantar el velo societario, de querer involucrar al inversionista en la responsabilidad legal de las empresas, es definitivamente una locura y esto tiene que parar. Y esto tiene que estar claro en un marco normativo. Y el cuarto elemento final que está planteando esta ley es el tema de incentivos a la investigación y a la innovación. Entendemos que el Código Ingenios se fue hecho y tiene muchos aspectos positivos, pero hay elementos en los artículos diseñados que en lugar de promover están obstaculizando el desarrollo de la innovación y la cooperación entre universidades. Esto es algo que ya ha sido conversado con algunas autoridades, entendemos que incluso en algunos de los ámbitos hay consenso, pero necesitamos que la Asamblea le dé prioridad a estos temas. Esta ley no es solamente una propuesta de un grupo, es una propuesta que ha sido socializada y trabajada durante algunos años, acogida en el proceso de diálogo presentado por el presidente, presentado al Consejo Consultivo de la Producción, acogido por 3 o 4 autoridades ya del sector público, presentado en 2 instituciones y mesas de la Asamblea Nacional. En todos los sitios nos han dicho que están de acuerdo, que hay consenso, entonces creo que es el momento de la verdad de hacer que esto pase a la acción. ¿Y está en la cancha de la ministra? En este momento está en la cancha del sector público, tanto de la Asamblea como del sector del Ejecutivo. Y yo diría del Ejecutivo del Presidente de la República, porque la propuesta tiene elementos y propuestas que efectivamente tienen impactos tributarios y la norma obliga a que esto sea presentado desde el Ejecutivo. Ahora, lo que nos han dicho en las mesas de la Asamblea, si el Ejecutivo no acoge este tema con la velocidad que se necesita, por lo menos avancemos en los temas que no requieran o que permitan ser trabajados directamente a través del legislativo. ¿Cómo hacemos para que el emprendimiento sea una herramienta efectiva de desarrollo? La academia, ¿qué puede hacer? Bueno, la primera cosa importante es tener claro que no hay, como dicen los gringos, no hay bala de plata. O sea, no hay la bala de plata que mata al hombre lobo y que elimina todos los problemas. Esto es un problema complejo, ni siquiera creo que la ley lo va a resolver. Es un elemento, ¿no? La ley de comercio electrónico tiene no sé cuántos años y el comercio electrónico no florece en Ecuador. Sin embargo, obviamente la parte de educación es muy importante. En primer lugar, a nivel de los pequeños, los niños, los jóvenes. No se trata de incluir en el bachillerato, enseñarle un modelo de negocio, cómo hacer contabilidad. Se trata de desarrollar sus competencias hacia la creación de valor, hacia la creatividad, hacia querer conectarse con el mundo, hacia darle confianza en sí mismo. Uno de los grandes problemas que tenemos es tener confianza en nosotros mismos, creer que podemos resolver problemas. Desde el punto de vista universitario, mezclar al estudiante con la sociedad, uno de los problemas de las universidades es que a veces aislamos al estudiante en lugar de mezclarlo. Entonces deberíamos ser más agresivos en las universidades en nuestros pensum, conectarlos con los problemas reales de la industria o los problemas sociales de las diferentes ciudades y que parte de su trabajo sea eso. ¿Por qué? Porque tienen que enamorarse de algo que quieran resolver, de algo que quieran emprender. Muchos de los emprendedores de alto impacto no emprenden por sobrevivir ni porque no tienen el pan que llevar a la casa, emprenden porque quieren resolver un gran problema.
algunos de los emprendedores de alto impacto que hemos tenido desde la SPOL son de ese tipo, quieren resolver esos problemas. Entonces, darles esa oportunidad de enamorarse de algo y darles las herramientas. Y por el lado del gobierno, apoyar presupuestariamente y técnicamente que las universidades a nivel de todo el país desarrollen estas competencias, que no sean solo las que digamos han tenido la oportunidad a lo largo de los años de ir creciendo más. El otro tema que ya lo mencionaron de alguna u otra manera es conectar mejor la investigación con los sectores productivos del Ecuador. En el caso de la SPOL en particular, estamos dando un giro total a trabajar con los problemas verdaderos que la industria en el litoral está teniendo y tratar de cómo podemos hacer que nuestra investigación les ayude a resolver problemas del camarón, del banano, del café, de los diferentes sectores que ya tienen una exportación y donde ya hay empresarios que conocen el mercado. Se trata de sumar fuerzas, no de crear áreas de negocio que no existen. Exacto. Se trata de buscar cuáles son nuestros potenciales y cómo entre la universidad, el Estado y la academia lo podemos hacer. Entonces yo sí creo que es importante tal vez escuchar más, porque muchas universidades tienen ya un know-how, escuchar más y trabajar más juntos en el rediseño de esto, también invitando a los sectores productivos, ¿no? Y a los sectores productivos populares, digamos, ¿qué se puede hacer para que esos emprendimientos de esas características también florezcan y potencien esas economías? ¿Qué propuesta? Nosotros consideramos que se debe apoyar en todo el proceso de la cadena productiva. Desde la producción necesitamos como un asesoramiento técnico, mejorar desde el lado técnico. Muchísimos pequeños productores no tienen ese conocimiento. Se puede vincular a la academia, se puede vincular desde el Estado. Entonces, el mejorar la productividad del país tiene baja productividad. Entonces necesitamos desde la producción. Pero a la producción debemos agregar valor, pasar de los productos primarios a los productos secundarios. Nosotros pensamos que si no se agrega valor, no se logra también insertarse en el mercado o en las grandes economías. Hay que apoyar a las organizaciones para que agreguen valor. Y en eso pedimos que coordinen entre las distintas instancias gubernamentales o del Estado, digamos. Hay ministerios que tienen una mirada, otros ministerios otra mirada y instituciones. O sea, hay que ponernos de acuerdo y para ver qué se fomenta. Y en ese proceso de transformación después viene el tema de la comercialización. Existe ya la propuesta de que en las fechas de los supermercados, por ejemplo, tienen que estar el 15% de los productos de la economía popular y solidaria, y no logramos llenar ese 15%. Pero, y aquí viene también la empresa privada que puede apoyar esta propuesta de vincular a las pequeñas empresas, a los sectores populares, a los emprendimientos. Pero también hay que hacer una mirada un poco más grande porque terminamos fomentando emprendimientos individuales y después terminan estos emprendimientos compitiendo entre sí. Entonces, quien pone los sándwiches por aquí, el otro también va a poner los sándwiches por acá. Exacto. Y el que pone las mermeladas por aquí, el otro Exacto. pondrá las mermeladas. Y deberíamos fomentar la creación de cadenas o redes o consorcios que, articulando productos, podamos impactar en el mercado y, sobre todo, miremos hacia la exportación. Porque si no, nos quedamos en el ámbito solo local. Entonces, consideramos trabajar desde la producción hasta la comercialización, la exportación. Y en todos esos procesos vienen los complementos del crédito, la capacitación, la asistencia técnica. ¿Cuál sería la propuesta? Bueno, sin duda que una política pública al menos requiere 3 instrumentos clave. Uno, el marco legal, normativo, que tiene que responder a la lógica y dinámica de los emprendimientos. Un marco institucional que sea fuerte, poderoso, no burocrático, que trate de responder también a las expectativas de estos emprendimientos y un financiamiento. Sin duda que estos 3 elementos son vitales para promover el proceso de crecimiento y fortalecimiento de los emprendimientos. Si queremos que estos emprendimientos
generen sus propios fuentes de trabajo, de empleo, de ingresos y sean actores clave del desarrollo local territorial. Entendido el desarrollo territorial como los espacios de cambio de la estructura productiva e institucional en aporte hacia la construcción y cambio de la matriz productiva. Creo que esto es importante y en este sentido los esfuerzos es de que no solamente la institución pública sea la responsable de esto, sino universidades, ONGs, instituciones de desarrollo, entidades de apoyo del contexto internacional, etcétera, arrimen el hombro para tratar de fortalecer esto. Que no sean emprendimientos solo pensados desde la visión cuantitativa, ¿no? Es decir, la parte economicista, eficientista, que es necesario, porque lo que interesa es una redistribución de la riqueza y de los ingresos en favor de estos sectores que por lo general habían estado excluidos de la política pública. La propuesta presidencial es fomentar el empleo, fomentar el emprendimiento juvenil. Al hablar de esto, ¿estamos necesariamente excluyendo a la población o es más bien una punta de lanza para dinamizar ese emprendimiento? ¿Qué le agregarían cada uno de ustedes a esa propuesta, digamos, para que se pueda cumplir en esos términos? ¿O qué le modificarían o qué le sugerirían? Entonces, ¿pueden empezar? Sí, claro. Me gustaría hacer solo una precisión de algo que comentó Guido sobre el tema de la ley de comercio electrónico. Yo creo que sí hay una diferencia, porque la ley de comercio electrónico todavía, o sea, habilita, pero todavía no hay un consumo que ha jalado ese tema. Yo diría que en el caso del emprendimiento es al revés. A pesar de que no existe marco jurídico, se ha desarrollado enormemente y hay muchos temas que están como en una olla de presión que de tener un marco jurídico adecuado se potenciarían enormemente. Entonces yo sí creo que esto, insisto, que es algo que tiene que tratarse como una prioridad. Y volviendo a la pregunta que tú hacías que enfocaron el tema de la propuesta del presidente al tema de que el emprendimiento juvenil. Está bien que lo enfoquen al tema de emprendimiento juvenil, pero no hay que cometer el error de pensar que emprendimiento igual a universidades, igual a gente joven. El emprendimiento puede ser de cualquier edad y por lo tanto la política tiene que ser para todos y entendiendo que hay distintos instrumentos dependiendo del tipo de sector o el tipo de edad que tiene la persona, pero tiene que ser una política transversal. En el minuto final, ¿qué le agregarías? O sea, de acuerdo en que el emprendimiento, ya lo dije antes, lo repito, tiene que ser visto de manera integral, es muy complejo, es muy diverso, hay muchos sectores, hay muchas variables que se interrelacionan y hay que atender a todos. Pero sí entiendo el énfasis en la parte juvenil. Si ustedes miran las cifras del YEM y la cantidad de emprendimientos nacientes y nuevos y todo eso, son muy dominados por los jóvenes, ¿verdad? Dependiendo de que llamemos jóvenes hasta qué edad. Pero o sea, es importante porque el emprendimiento es una curva de aprendizaje y en el momento en que estás trabajando en los jóvenes, estás trabajando en el aprendizaje del emprendedor. Es muy raro que un emprendedor a la primera sea exitoso. Entonces, concuerdo en que hay que trabajar con todos, pero también concuerdo en que el énfasis en los juveniles es importante. En ese minuto final. Nos parece fundamental el trabajar con los jóvenes, porque los jóvenes, como hemos dicho, el emprendimiento implica iniciativa. Normalmente los jóvenes ahora tienen muchas iniciativas. Con todo el tema de las redes sociales que tenemos, entonces hay muchas ideas innovadoras, pero después no saben cómo plasmarlas. Entonces es importantísimo apoyar a los jóvenes. Y sentimos, pero que en ese apoyo hay que creer también en los jóvenes, porque desde el lado del crédito, por ejemplo, un joven no puede acceder al crédito porque no tiene garantías para poder acceder al crédito, entonces debemos crear los mecanismos. Igual, desde el lado de la constitución de una empresa, debe tener facilidades para que pueda constituir una pequeña empresa y debe tener también incentivos tributarios, subsidios, lo que sea. Entonces, consideramos que los jóvenes sí pueden hacer, pero si fomentamos en los jóvenes la asociación, esto va a ser clave. Claro. Si se dice fomentamos y apoyamos el emprendimiento juvenil, el financiamiento tiene que venir también acompañando a esa idea. Así es. La corporación como institución pública de segundo piso y al canalizar a las cooperativas son estas las que canalizan a los usuarios finales.
Es decir, nosotros no los hemos impuesto y los datos que dan cuenta es justamente la tendencia de los créditos hacia estos sectores, ¿no? Cerca del 24% del crédito que ha canalizado la corporación a las cooperativas, el 24% se ha concentrado en emprendimientos juveniles. Y esto es importante por estas dinámicas y expectativas que se tiene de los jóvenes. El 53% se ha canalizado a mujeres emprendedoras, que también es importante en esa perspectiva. Y claro, el sector rural, que por lo general ha sido descuidado por años, también el crédito se concentra ahí, ¿no? Al igual que en el sector rural y en zonas de alta pobreza. Entonces, creo que la dinámica que emprende la corporación hacia estos sectores son importantes en la perspectiva de redistribución del ingreso y de la riqueza. Muchísimas gracias por sus aportes, por sus ideas, por construir este diálogo juntos y por dar luces a esta importante reflexión sobre el emprendimiento. Recuerden que el diálogo continúa. Acompáñenos a seguir este debate en la plataforma Ecuador Decide, en la cual tendremos 2 actores discutiendo de manera virtual sobre las mejores formas de aprovechar el potencial emprendedor del Ecuador. Ustedes pueden votar por la forma que más les parece. Los debates en los 2 programas anteriores tuvieron buena acogida. En el caso de educación superior, la pregunta que se planteó fue: ¿afecta negativamente a los objetivos de la educación técnica el hecho de que ésta sea impartida por las universidades también? Y la posición fue sí afecta negativamente, la posición ganadora. En el segundo programa, la discusión giró en torno a que si se debe priorizar el combate a la corrupción desde el Estado o desde la sociedad civil. Ganó la postura: desde la sociedad civil se debe combatir la corrupción. Esta vez también contamos con su voto. Participen apoyando la posición que ustedes consideren adecuada frente al tema tratado en este programa. Más adelante les contaremos los resultados. Muchas gracias nuevamente por su interés en esta iniciativa. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Hasta pronto.